Hola compañeros y profesor, el día de hoy les voy a hablar sobre qué es un artículo de investigación, su estructura y también hablaré sobre el artículo que a mí me correspondió. Primeramente vamos a hablar qué es un artículo de investigación. Ese artículo de investigación tiene como propósito de divulgar los resultados de un estudio, los cuales se suponen un aporte en el ámbito de la especialidad que se trate, ya sea en las ciencias naturales o en las ciencias sociales. Ese tiene como un simple objetivo de difundir de manera clara y precisa los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada del conocimiento. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de un artículo de investigación. Aquí claramente lleva un título, que el título no debe ser demasiado largo, pero debe describir exactamente de qué trata el artículo. Debe ser prácticamente atractivo, de modo que describa el contenido del artículo en forma más específica, que sea claro, que sea exacto y conciso, para posibilitar que el lector identifique claramente de lo que se va a tratar el artículo. Luego tenemos los autores, y aquí son las personas que escribieron el artículo. Siguiente tenemos el resumen, que el resumen lo que quiere es ser conciso, sino también preciso en sus escritos, pues otros van a escudriñar su resumen con la finalidad de identificar elementos potencialmente útiles para su propia revisión literaria y utilizarlos en ellos. Ahora tenemos también la introducción, que la introducción es un texto o discurso basado como propósito ofrecer un preámbulo del tema de lo que se va a tratar. Claramente en ella se puede dar un resumen de los puntos principales que serán abordados y que serán explicados algunos de los antecedentes relevantes sobre el tema. Esta introducción tiene como objetivo claramente es que el lector pueda hacerse una idea sobre el contenido del texto, su enfoque y los alcances que puede lograr a tener antes de comenzar la lectura propiamente dicha de ella. Ahora vamos a hablar sobre los materiales y métodos. Prácticamente este apartado está evaluado con un mayor detalle en el proceso de revisión por los asesores de una revista y el más vulnerable para un rechazo del manuscrito. Este probablemente el principal problema que plantean los ciertos autores al redactar este apartado, es decir, cuánta información debe incluirse y con qué detalle debe presentarse. Entonces, debe incluirse la información suficiente para que un lector pueda comprender adecuadamente todo el proceso que lleva una investigación y con el detalle suficiente para que otros investigadores puedan llegar a replicar el estudio. Entonces se puede decir que el texto de ese apartado debe incluir los párrafos correspondientes a un diseño, los sujetos y las fuentes de información, también las intervenciones, instrumentos y variables de respuesta y ciertos procedimientos que van a ser estratégicos para que puedan entender claramente lo que se quiere hablar. Ahora, por consiguiente, tenemos los resultados y discusión. Por un lado, vemos que para los resultados, las figuras y las tablas deben ser claras para que los lectores comprendan el mensaje. Es decir, esta área de resultados deberá proveer información sobre lo que se encontró a partir de métodos que utilizaron, como por ejemplo los datos de la investigación que se llevaron a cabo. También se puede incluir información sobre la medición de datos, variables, tratamientos y análisis estadísticos. Ahora, si vemos por la sesión de discusión, es probablemente que esta sección sea más creativa del artículo, en términos de contar como una historia sobre la investigación. En una parte inicial se puede proporcionar ya sea las respuestas a las preguntas de investigación con base a los hallazgos que ellos obtuvieron. En su parte media podemos ver como una comparación con previos trabajos donde se ve soportado el estudio que se hicieron. También podemos ver las interpretaciones de los resultados, que es defender las respuestas y también tener en cuenta las fortalezas y limitaciones del estudio. Como parte final tenemos una conclusión de todo el estudio realizado. Podemos ver la importancia del estudio en llenar ciertos vacíos en el campo en que se estudió. Ahora, también vemos las conclusiones, que en este punto es el momento de decir con precisión lo que ocurrió con nuestros objetivos e interrogantes de toda la investigación. Prácticamente en esta última parte es un argumento, un estudio en el que se espera que las premisas y desarrollos de todo el pensamiento conduzcan a establecer algo como cierto.
ya sea válido como posible y siempre en conformidad con lo explorado y establecido previamente. De modo que sabe que una conclusión puede servir para aportar una nueva información relevante sobre el tema, también demostrar el aprendizaje producido en la consideración de ciertas premisas, reflexionar también sobre la relevancia del problema establecido en un argumento y a la vez brindar consideraciones respecto al modo apropiado de pensar de un problema. Entonces, una vez comprendido lo que fue obtenido toda la investigación, ellos redactaron un texto en el cual se explicó cuál es la relevancia que ello tiene para el campo de estudios, la vida humana o en el saber general. Por último, de esta estructura encontramos las referencias bibliográficas, que como sabemos es una lista de fuentes que se han utilizado a lo largo de toda la investigación, tesis, proyecto o monografía, entre otros. Entonces se tratan de las páginas finales de cualquier texto de académico en general. Prácticamente su función consiste en consignar y explicitar cuáles han sido los trabajos en los que se basaron. Es decir, en la práctica de estructura de investigación nunca se empezará literalmente de cero, ya que esto significa que existe mucho conocimiento científico o experimental producido en torno al tema que se está redactando. Es por ello que la importancia de todas estas referencias bibliográficas radica en estar ciertamente citadas correctamente, porque encontramos todos los recursos, autores, artículos que se utilizaron para consolidar y dar avances a este artículo de investigación. Vamos a hablar sobre este artículo que se llama Invernadero Interior Inteligente de bajo costo para agricultura urbana. Este artículo fue escrito por Melissa Costa, Daniel Anaya, Luis Ojeda y Ronald Zamora. Ahora vamos a dar un pequeño resumen sobre el artículo. Entonces, como decimos que este proyecto presenta el diseño de un invernadero inteligente de bajo costo para cultivar hierbas y vegetales con una mínima intervención humana monitoreada por una aplicación web. Entonces podemos decir que este prototipo cuenta con 3 sistemas para controlar y monitorear las principales variables involucradas en el crecimiento de la planta, como son la humedad del suelo, la temperatura, la intensidad de la luz, y a la vez es adecuado para una vivienda con tan poco espacio, es de fácil instalación, bajo consumo energético y obviamente es muy rentable. Ahora, la agricultura en ambiente al aire libre es susceptible a riesgos significativos, como ataques de plagas, sequías, inundaciones y vientos fuertes, como también requiere el uso de plaguicidas que pueden introducir riesgos reales para la salud. Sin embargo, el cultivo bajo en ambientes interiores controlados constituye una opción más eficiente para la producción de productos comestibles, ya que no requerirá de uso de pesticidas y permite aplicar solo la cantidad de agua y nutrientes que necesitan las plantas. Este invernadero interior presentado tiene 3 sistemas conectados a una placa Arduino que mide la humedad, la temperatura y la luminosidad del suelo dentro del invernadero. Entonces, como podemos ver, en el primer sistema controla la humedad del suelo a través de un sistema de riego por goteo, es decir, que ayuda al agua, los fertilizantes y los nutrientes que puedan llegar a las raíces de las plantas de una manera más efectiva. Ahora, en nuestro segundo sistema podemos ver que controla y mide la temperatura cada hora, y hay 2 ventiladores instalados cuya finalidad es recircular el aire del interior del invernadero. Por consiguiente, tenemos el tercer sistema que mide la intensidad de la luz activando un sistema de iluminación cuando la luz solar no es lo suficiente buena para la planta. Es decir, que el sistema de control compara el valor medido con un valor establecido por programación que permite el crecimiento óptimo de la planta con la cantidad de luz que la planta necesita diariamente. Ahora, finalmente, podemos encontrar una aplicación web que permite a los usuarios monitorear de forma remota la temperatura, la humedad del aire, la humedad del suelo y la intensidad de la luz del invernadero. Esta aplicación fue diseñada y compilada en el sitio web gratuito App Invertor. Ahora, este sistema de control sigue una lógica de control cíclica programada en Arduino para realizar todas las acciones necesarias para la automatización del invernadero, y este sistema central es el que recibe todas las medidas y gestiona el funcionamiento de los diferentes actuadores mecánicos como eléctricos. Ahora, podemos concluir todo esto. Sabemos que actualmente el gobierno e instituciones de todo el mundo están invirtiendo en millones de invernaderos de interiores, ya que puede producir más alimentos con menos impacto. Entonces, lo que he podido notar es que además
Ciertamente, esto ha despertado un gran interés en cultivar alimentos a personas que realmente no tienen los suficientes recursos, tienen poco espacio y la verdad no tienen casi tiempo para dedicarle al cultivo. Entonces, en esta investigación se quiso implementar una nueva idea o una solución óptima basada en un sistema automatizado de bajo costo para crear su propio invernadero en el interior, con un sistema que monitorea y controla todas las variables que involucran el crecimiento de las plantas con la menor intervención del ser humano, y así facilitar el trabajo de las personas. Muchas gracias.